Florida, este centro de detención para migrantes que pues evidentemente ha sido nota, se llama Alligator Alcatraz, está a 60 kilómetros de Miami, ha sido criticado por las condiciones en las que mantiene a las personas que están detenidas ahí, pero aparte la novedad es que ahí tienen retenidos a 14 mexicanos, entre ellos a dos hermanos, Carlos y Alejandro González. Como les platicamos ayer, Carlos tiene 26 años, él viajó a Estados Unidos con visa de turista, completamente vigente y hasta ahí pues iba todo bien, pero fue detenido el 7 de junio y fue detenido por una infracción de tránsito, no una infracción grave, y aún así fue arrestado y enviado directamente a este centro que les estoy contando, que fue construido, por cierto, en solo 8 días durante el gobierno de Trump, en una zona rodeada de caimanes y serpientes, y esto, o sea, no estoy añadiendo al dramatismo, está rodeada de caimanes y de serpientes. Su hermano Alejandro está casado con una ciudadana estadounidense y él fue detenido también. El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, ha informado que ya se les asignó representación legal a través del programa de asesorías legales externas. También por instrucciones de la presidenta ha exigido pues su repatriación inmediata y ordenó asistencia consular y legal para ellos. Pero mientras todo esto está sucediendo, ellos siguen ahí detenidos, y para hablar de este tema ya está mi queridísimo Gabriel Guerra, analista de política nacional e internacional. Gabriel, esto sí no me lo quise inventar con tal de hablar contigo, está terrible. ¿Cómo estás tú? Terrible, querida Maca, con mucho gusto de saludarte como siempre. Ya no te puedo decir que esté yo impactado, porque todo lo que está haciendo la administración de Trump en contra de los extranjeros, ya no nada más de los migrantes, es verdaderamente horripilante. Y yo creo que más allá de casos específicos, que hay muchos y hay muchos ejemplos de personas, incluso algunos ciudadanos estadounidenses que han sido enviados por error a centros de detención o han sido deportados, personas que están con sus papeles totalmente vigentes. Hubo un caso muy connotado de un ciudadano salvadoreño que fue deportado, y los que están siendo enviados a centros de reclusión como este, que están diseñados para no solamente para generarle una pésima experiencia a los retenidos, sino también para infundir terror. Y esto hay que decirlo con todas sus letras, Maca. Estos son actos de terrorismo de Estado. El terror y el terrorismo, recordemos, no solamente son la bomba, no solamente son el atentado con armas, también es el aterrorizar a la población, generar condiciones de pánico, de temor a salir a la calle, de realizar tus actividades cotidianas. Hay en muchas zonas de Estados Unidos, particularmente en California, después de las redadas, pero en muchas zonas en donde se congregan comunidades de origen hispano, de origen latino, gente que ya no se atreve a ir a la iglesia, que no se atreve a ir de compras, que no se atreve a hacer las cosas más básicas, a salir de sus casas, e incluso en California dispensas eclesiásticas para la gente que no pueda ir a la misa dominical por temor a ser atrapados, deportados. En estos momentos quejas contra agentes de ICE que llegan. Hay una queja en este momento de un condado escolar, un distrito escolar, al que entraron 15 agentes de ICE al estacionamiento. Estuvieron ahí varias horas. Es una escuela frecuentada por hijos de latinos. No actuaron, pero no actuaron porque la directora de la escuela y las autoridades escolares se pusieron la pila, les exigieron que se retiraran, llamaron a sus superiores, exigieron que se identificaran, cosa que no hicieron, porque este es otro detalle para quien nos escucha. Maca, los agentes de ICE están llegando sin mostrar identificaciones, con las caras cubiertas. O sea, es verdaderamente una estrategia para atemorizar, para infundir miedo, para generar pánico, terror, insisto. Y el caso de estos dos jóvenes mexicanos es muy emblemático, porque además las autoridades
estadounidenses, el mismo Trump que hizo una visita con este personaje que es Kristi Noem, su secretario de Seguridad Interior, y parte del chiste que ellos mismos presumen es el hecho, tú decías lo de los caimanes, y la gente tal vez dice, ay, bueno, pues sí, es que zona pantanosa. No, está pensado un poco con espíritu medieval, para que si alguien se escapa en la Alcatraz original, cerca de San Francisco, en las costas cercanas a San Francisco, pues a ver, si te escapabas te ahogabas nadando, pero no te comió un cocodrilo, ¿no? Entonces es toda una estrategia, insisto, para provocar que también la gente se autodeporte, que es otra de las intenciones del gobierno, ¿no? Lo mismo CBP, en fin, es flagrante violación de los derechos humanos, y lo más triste es que este va a ser el tenor de 4 años. Los consejeros de Donald Trump, empezando por Stephen Miller en la Casa Blanca, la misma señora Noem, Pam Bondi, el responsable CBP, todos tienen esta visión de que están librando a Estados Unidos de un mal, y que entonces cualquier medio para hacerlo está justificado. Y bueno, te puedes imaginar el ambiente, el clima en las comunidades entre nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Sí, la verdad es que terrible. Y es que yo por eso decía, no crean que es sentido figurado, ¿no? Lo de los caimanes. O sea, Trump hasta dio consejos de cómo escapar de ellos, ¿no? Con este humor que solo a él le da risa. Bueno, y a sus seguidores, diciendo que podrías correr en zigzag para que no te alcanzara el caimán. O sea, tan rápido. No, es una cosa verdaderamente terrorífica. Y hay que agregar otro elemento. Cada vez que se le aparece algún problema a Trump, en este caso el escándalo por los archivos y los documentos de Epstein, del juicio a Epstein y de este financiero multimillonario abusador de menores que pues, era amigo de políticos, entre ellos Trump, a quienes llevaba a su isla, invitaba a fiestas a su departamento, en fin, ese escándalo, cada vez que enfrenta a uno como ese, Trump endurece. ¿Me dirás por qué? Porque desvía la atención. Sí, por supuesto. Se siente muy sólidamente respaldado por su base, eso es cierto, cerca del 80% de los republicanos lo respalda, pero sí ha habido una caída muy significativa en el apoyo en encuestas, en opinión pública, a las políticas migratorias de Trump. Y eso es muy interesante, Maca, porque tenemos ya a una minoría que piensa que la migración es mala para Estados Unidos, o que piensa que las políticas de Trump en contra de la migración ilegal son adecuadas. Son correctas, sí. Y eso era de sus grandes puntos de venta. Entonces, pues mira, algo está pasando, y tal vez vamos a descubrir que la conciencia cívica de los estadounidenses es mayor de la que suponíamos, cuando empiezan a ver lo que pasa si le das un cheque en blanco a un grupo de personajes, porque no solamente es Trump, a un grupo de personajes tan verdaderamente malignos como estos. Sí. Oye, Gabriel, y te quería preguntar también, ¿qué va a suceder? O sea, ahorita, ¿cuál es el paso a paso que tiene que seguir el gobierno mexicano? Pues se habla de estos 14 mexicanos, el caso ahorita más mediático, pues es el de estos 2 hermanos, pero ahorita, ¿qué gestiones están debiendo de hacer? Mira, hay una cosa que se llama la asistencia consular, que ya la mencionaste. Sí. En realidad lo único que te da, que no es poca cosa, es el derecho a hablar con un representante del consulado, a que ese representante consular avise a tus familiares cuál es tu situación, que te ayude a encontrar, si no lo tienes, un abogado, a que te ayude a que tus trámites se sigan pues de acuerdo lo más cercano a la ley, y a que no te quedes en el desamparo. Esta es una de las tareas predominantes de los consulados de México en Estados Unidos, que trabajan, tengo que decirlo, en condiciones verdaderamente extremas, sí, porque tienen muchísimo que hacer. Las labores de protección, que siempre han sido intensas y extenuantes, ahora, imagínate, ¿no? Multiplicadas, elevadas al cubo. Pero bueno, por lo menos les da un pequeño asidero
a los connacionales y la posibilidad de que sus familias sepan dónde y cómo están, lo cual ya es, pues no es poca cosa en estos tiempos de acoso migratorio y judicial. La verdad es que no puedes lograr que los liberen si están acusados de alguna falta mayor o de algún delito. Y aquí es muy fácil que les inventen resistencia. Claro, algo que haga más grande lo que hicieron. ¿No? No sé si en el caso de este muchacho hubiera alcohol de por medio en la falta de tránsito, porque de haberlo, pues eso es ya motivo automático de detención y de deportación. De hecho, leía yo una pieza en New York Times hace unas horas acerca de cómo ya estudiantes que están en Estados Unidos, si los detiene, si los trae el alcoholímetro, por así decirlo, pierden automáticamente la visa de estudiante. Son deportados y pierden el derecho a regresar a estudiar a Estados Unidos. Así que entre una cosa y otra, y entre un pretexto y otro, pues está esto endureciendo cada vez más. Y mira, loable el pronunciamiento de la presidenta, correcto, pues está haciendo lo que tiene que hacer el Consulado de México en Orlando, también Miami tendrá en su momento que actuar, pero es poco, en términos prácticos, es poco lo que se puede hacer y pues lo más a lo que pueden aspirar es a que los deporten rápido. Y ahí el principal problema no va a ser para el que fue de visita, porque él, bueno, habrá pasado un terrible periodo, pero hasta ahí. Pero el otro le pueden deshacer la vida, porque le pueden hacer que ya no pueda regresar. Claro, y está casado aparte con una está casado allá, tiene familia, en fin, y eso les tiene absolutamente sin cuidado. Así que, Maca, pues, tiempos terribles. Y mira, siempre hemos escuchado los maltratos a nuestros paisanos allá, pero creo que estamos en uno de los puntos más agresivos, ofensivos, por lo menos en los últimos 30 años. Sí, así, iba a decir, así parece, pero no. Así es, como siempre, Gabriel, muchísimas gracias y que lean Apuntes de Guerra, ¿no? Hoy con la miscelánea de la indignación. Hoy amanecí indignado, quería más bien ayer que escribí la nota, allí está en el portal del Heraldo, me refiero nada más, digo muy rápido, desde las estatuas removidas hasta los escándalos de líderes de cámaras en el Senado, hasta todo lo demás, esta nuestra clase política que nos hace pasar muchísimas penas ajenas. No, literal, sí es la miscelánea. Yo decía, mira, ya que levanten los árboles que están muertos en la Cuauhtémoc antes que andar levantando estatuas que uno puso por sus pistolas y otra las quita por sus pistolas. Y otra la quita igual por sus mismas pistolas, nada más que uno lo hizo por aplauso de la torre y la otra lo hace por likes de las redes. Sí. Así no se puede gobernar. Pues sí, y ahí estamos nosotros en medio. Pero bueno, luego chismeamos de eso, Gabriel, también. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, abrazo fuerte. Ahí tienen a Gabriel Guerra. Síganlo también en Instagram, está como Guerra de Antojos y búsquenlo en X como Gabriel Guerra.